Miguel de Unamuno, con su característica intensidad filosófica, nos sumerge en el espejo de la muerte, un conjunto de relatos y reflexiones que exploran la más inevitable de las certezas, la muerte. En estas páginas, el autor convierte la angustia existencial en un espejo donde cada lector puede ver reflejados sus propios miedos, dudas y anhelos de inmortalidad. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, Unamuno nos enfrenta a preguntas que desafían nuestra razón y nuestras creencias. Con una prosa que oscila entre lo poético y lo filosófico, nos invita a mirar más allá de lo tangible y a cuestionarnos sobre el destino del alma, la persistencia del recuerdo y la eterna lucha entre la fe y la razón. Este libro no es solo una meditación sobre la muerte, sino un canto a la vida, un recordatorio de que la finitud puede ser el impulso que da sentido a nuestra existencia. Capítulo 1. El reflejo de la eternidad. El anciano se detuvo frente al espejo y fijó su mirada en aquel reflejo que lo observaba con la misma intensidad con la que él lo hacía. Era un rostro surcado por los años, un mapa de arrugas y sombras que contaba, sin palabras, la historia de un hombre que había vivido demasiado tiempo preguntándose qué sentido tenía la vida si al final solo quedaba la muerte. Miguel de Unamuno siempre creyó que el espejo era más que un simple objeto. En su profundidad, en su juego de luces y sombras, en su engañosa transparencia, se escondía algo más, un portal hacia lo desconocido, una interrogante eterna, una metáfora de la condición humana. El espejo reflejaba el tiempo, pero también lo distorsionaba, lo fragmentaba en destellos fugaces que parecían advertirnos de nuestra propia fugacidad. El anciano en la historia de Unamuno no era un hombre cualquiera. Había dedicado su existencia a buscar respuestas en los libros, en las plegarias, en los discursos de los sabios y en los murmullos de los ignorantes. Pero la muerte, ese enigma insalvable, continuaba persiguiéndolo. Sentía que, al mirarse en el espejo, veía no solo su presente, sino también su inevitable destino. Un día, ese reflejo no estaría allí. Un día, la imagen desaparecería, y el vidrio solo devolvería al vacío. El espejo y la muerte. Unamuno nos invita a mirar el espejo como un símbolo de la eternidad inalcanzable. Mientras vivimos, nos reflejamos en él, construimos nuestra identidad, nos reconocemos o nos extrañamos. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de existir? ¿Acaso el espejo sigue reflejando algo en el olvido? ¿O es que, al morir, dejamos de ser incluso en la memoria del reflejo? En las antiguas supersticiones, se decía que los espejos atrapaban las almas. Por eso, en algunas casas se cubrían con paños negros cuando alguien moría, para evitar que su espíritu quedara atrapado en su propia imagen, condenado a vagar en un reflejo sin vida. Podría ser que la inmortalidad no estuviera en el alma ni en el cuerpo, sino en el recuerdo que dejamos en las cosas, en los objetos que nos han contemplado a lo largo de nuestra existencia. Unamuno, con su prosa densa y apasionada, nos arrastra a estas preguntas sin respuesta. Nos obliga a mirarnos en el espejo de la muerte y a reconocer en él nuestra propia transitoriedad. Porque si algo temía el escritor, no era la muerte en sí misma, sino el olvido. ¿De qué sirve haber vivido si un día nadie recordará nuestro nombre, nuestras palabras, nuestros gestos? El hombre que se buscaba a sí mismo. El anciano de nuestra historia seguía allí, frente al espejo, sumido en su contemplación. Quiso recordar su juventud, pero no logró recuperar el rostro que una vez tuvo. Quiso verse a sí mismo como era en sus años de vigor, cuando aún creía que la vida era un río interminable y no una gota efímera evaporándose en el aire. De pronto, sintió miedo. No del reflejo, sino de su ausencia. ¿Y si un día miraba el espejo y no veía nada? ¿Y si su imagen desaparecía antes de que su cuerpo muriera? ¿No era acaso eso la muerte verdadera? El momento en que dejamos de reconocernos, cuando nuestra existencia se disuelve en el vacío del olvido. Unamuno nos sugiere, en estas reflexiones, que la muerte no ocurre en un instante, sino que es un proceso gradual. Morimos un poco cada día, en cada recuerdo que se desvanece, en cada rostro que deja de ser familiar, en cada palabra que se borra de la memoria de los otros. Y al final, cuando el último que nos conoció también desaparece, entonces sí, habremos muerto por completo. El reflejo inmortal. El anciano tomó una decisión. No podía evitar la muerte, pero sí podía asegurarse de que su reflejo no se desvaneciera del todo. Escribió su historia. Narró su vida, sus pensamientos, sus angustias y sus miedos. Si su cuerpo debía desaparecer, al menos sus palabras quedarían. Tal vez alguien, algún día,
las leería y en ellas encontraría su reflejo. Y así, mientras cerraba el cuaderno y apagaba la vela, comprendió que la única inmortalidad posible es la que dejamos en la memoria de los demás. No somos más que reflejos, sí, pero algunos reflejos perduran más allá del tiempo. Miguel de Unamuno, al igual que su anciano personaje, escribió su propio reflejo en las páginas de El espejo de la muerte. Y hoy, más de un siglo después, seguimos mirándonos en ese espejo. Seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Seguimos temiendo lo mismo. Tal vez porque, después de todo, la muerte no nos arrebata por completo mientras alguien, en algún rincón del mundo, se siga viendo reflejado en nuestras palabras. Capítulo 2. La angustia del ser. La noche había caído sobre la ciudad con un peso denso, casi tangible. En la penumbra de su habitación, el anciano sintió que el aire se volvía más espeso, que cada respiro era un eco del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Afuera, la vida seguía con su marcha indiferente. El sonido lejano de una carreta, las risas de los jóvenes que aún no conocían el peso de la existencia, el incesante murmullo de una fuente que parecía repetir el mismo canto desde hacía siglos. Él, sin embargo, no podía apartar su pensamiento de una única certeza: la muerte. No la muerte repentina, no la del héroe que cae en la batalla ni la del mártir que entrega su vida por un ideal. No, él pensaba en la muerte lenta, aquella que se insinúa en cada amanecer, que carcome los huesos con la parsimonia de un artesano meticuloso. La muerte que no llega de golpe, sino que nos va despojando de lo que somos hasta que un día, sin previo aviso, descubrimos que ya no quedamos. El abismo de la conciencia. Unamuno nos introduce en la angustia del ser como un tormento ineludible, una carga que solo aquellos que piensan demasiado llegan a sentir con su verdadera intensidad. ¿Por qué existimos? ¿Para qué luchamos cada día si, al final, todo se desmorona? Para algunos, la respuesta estaba en Dios, en una promesa de eternidad que servía de consuelo ante la fugacidad del mundo. Para otros, como el anciano que se sumía en su meditación, la respuesta no era tan clara. Miró sus propias manos, las mismas que alguna vez fueron firmes y vigorosas, ahora temblaban con el peso de los años. Se preguntó si su yo de antaño aún vivía en algún rincón de su alma o si, con cada día que pasaba, había dejado de ser la persona que una vez conoció. Si la identidad no es más que un río en movimiento, ¿qué queda de nosotros cuando la corriente nos ha llevado demasiado lejos? El terror del olvido. El anciano temía dos cosas: la muerte y el olvido. Sabía que moriría, pero lo que lo angustiaba más era la idea de desaparecer de la memoria del mundo. Veía a los niños jugar en las calles y se preguntaba: ¿quién recordará mi nombre cuando todos aquellos que me conocieron hayan partido? Porque la verdadera muerte no era el fin de la carne, sino el fin de la palabra, el momento en que nadie más pronunciara su nombre. Unamuno, en su obsesión por la inmortalidad del espíritu, nos presenta aquí el dilema de todo ser humano. Queremos vivir, pero más aún, queremos que nuestra existencia haya significado algo. Queremos que la historia nos conserve en sus páginas, que alguien, en un futuro lejano, lea nuestras palabras y diga: este hombre existió. La fe y la duda. En su desesperación, el anciano buscó consuelo en la religión. Abrió una vieja Biblia que descansaba sobre su escritorio, la misma que había heredado de su padre, y dejó que sus ojos recorrieran las palabras con una mezcla de esperanza y escepticismo. Quería creer en la vida eterna, en una existencia más allá de la tumba donde el alma pudiera continuar su viaje. Pero al mismo tiempo, la duda lo carcomía. ¿Y si la fe no era más que un consuelo inventado para apaciguar el miedo? ¿Y si, al morir, todo se desvanecía en un silencio absoluto? Unamuno no ofrece respuestas. No es un filósofo que se conforme con dogmas ni un poeta que endulce la realidad con metáforas complacientes. Nos deja, en cambio, con la misma angustia que atormenta a su personaje, con la incertidumbre de no saber qué nos espera al final del camino. El grito en el silencio. La noche avanzó, y el anciano, cansado de luchar contra sus propios pensamientos, cerró los ojos. Pero antes de rendirse al sueño, sintió la necesidad de hacer algo que rompiera la monotonía de su angustia. Se levantó, abrió la ventana y miró la ciudad dormida. Y entonces, sin previo aviso, gritó. No fue un grito de terror ni de desesperación, sino un grito de afirmación, de desafío. Un grito que decía: estoy aquí, aún existo. Un grito que, aunque la noche lo engullera, quedaría vibrando en el aire por unos instantes,
como un último intento de dejar una huella en el mundo. Miguel de Unamuno nos deja en este capítulo con una imagen poderosa, la del hombre que, ante la angustia del ser, no se rinde al silencio, sino que lanza su voz al vacío, esperando, quizás, que alguien, en algún rincón del universo, lo escuche. Capítulo 3. El espejo de la nada. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por las rendijas de la ventana. Afuera, la vida retomaba su curso con una indiferencia que dolía. El anciano se removió en su lecho con la pesadez de quien no ha encontrado reposo en el sueño, sino tan solo una prolongación de su tormento. La vigilia le había traído la misma sensación que lo asaltaba cada día, la conciencia de su propia existencia como un peso insoportable. Había vivido años enteros convenciéndose de que su vida tenía un propósito, que cada paso lo acercaba a un destino. Pero ahora, al borde del final, solo veía el vacío. El reflejo de un rostro ajeno. Decidió levantarse y, con movimientos torpes, se acercó al espejo que colgaba en la pared. Se miró, como lo hacía cada mañana, pero esta vez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en aquel reflejo le resultaba extraño, ajeno. La piel arrugada, los ojos hundidos en cuencas sombrías, la expresión fatigada. ¿Era él aquel rostro? Buscó en su memoria la imagen de sí mismo en otros tiempos, cuando su cabello era oscuro y sus manos no temblaban. Pero cuanto más intentaba recordar, más se daba cuenta de que su yo del pasado se desdibujaba como un sueño que al despertar apenas se puede retener. ¿Dónde quedaban las personas que habíamos sido? ¿Se escondían en algún rincón de la conciencia o simplemente morían con cada día que pasaba, sustituidas por nuevas versiones de nosotros mismos? El anciano sintió que no se reconocía en aquel espejo, como si la imagen que le devolvía no fuera suya, sino la de un desconocido que habitaba su cuerpo. El tiempo como verdugo. Unamuno nos enfrenta, con brutalidad, a la inexorable realidad del tiempo. No solo nos arrebata la juventud y la fuerza, sino que nos roba incluso nuestra identidad. Somos prisioneros de un flujo constante que nos transforma sin que podamos detenerlo, sin que podamos aferrarnos a lo que alguna vez fuimos. El anciano, aún frente al espejo, recordó su niñez. Vio al niño que corría por los campos, que soñaba con conquistar el mundo, que creía en la eternidad como algo tangible. ¿Cómo pudo ese niño convertirse en el viejo que ahora observaba con horror su propia decrepitud? La angustia se apoderó de él. Era como si el tiempo le hubiera jugado una broma cruel. Le permitió creer en la inmortalidad en su juventud solo para mostrarle, al final, lo efímero que realmente era. La lucha contra la nada. Desesperado, se apartó del espejo. No podía soportar esa imagen, esa evidencia de su propia caducidad. Se aferró a la idea de que debía existir algo más, algo que diera sentido a todo esto. Tomó un libro de su estantería y lo abrió al azar. Sus ojos recorrieron las palabras, pero no encontró en ellas consuelo. Eran solo letras, tinta sobre papel. Nada en aquellos textos podía salvarlo de la angustia que lo consumía. Entonces, recordó algo que había escuchado de niño, algo que en su escepticismo adulto había dejado de lado: el alma. ¿Y si realmente existía algo más allá de la carne y los huesos? ¿Y si, al morir, no desaparecía del todo, sino que su esencia trascendía? Pero la duda volvió a clavarse en su pecho como una espina. No podía engañarse con ilusiones. Necesitaba pruebas, certezas. Y la única certeza que tenía era que su cuerpo envejecía, que su reflejo en el espejo era cada día más borroso, más frágil, más cercano a la nada. La condena de la lucidez. Quizás, pensó, el problema era precisamente su capacidad de pensar. Quienes viven sin cuestionarse su destino, sin preguntarse por el sentido de la existencia, parecen ser más felices. El que ignora su propia mortalidad vive con más ligereza, con más alegría. Pero él no podía. No podía dejar de pensar, de analizar, de atormentarse con cada pregunta sin respuesta. Unamuno nos muestra aquí la tragedia del ser humano. Cuanto más consciente es de su propia existencia, más sufre. La lucidez es un arma de doble filo, un don que permite comprender la grandeza de la vida, pero también su absurdo. El anciano, agotado, se dejó caer en su silla. Miró sus manos, sintió su propio pulso. Aún estaba vivo. Aún existía. Pero, ¿por cuánto tiempo? El espejo seguía ahí, mudo testigo de su angustia. Y en su reflejo, por un instante, creyó ver algo más.
algo que lo observaba desde el otro lado del cristal. Un rostro. No el suyo. Un rostro que sonreía con la cruel certeza de quien ya ha cruzado el umbral de la muerte. Capítulo 4. El susurro del abismo. El día transcurrió con la pesadez de una eternidad encerrada en el tiempo. El anciano, incapaz de apartar de su mente la imagen que había visto en el espejo, se refugió en los rincones de su casa, como si pudiera escapar de una sombra que se aferraba a sus pasos. Pero no había huida posible. La noche cayó, lenta y silenciosa, envolviendo cada rincón en un velo de penumbra. Solo el reloj, con su tic-tac incansable, recordaba que el tiempo seguía su marcha indiferente. El anciano permanecía en su silla, inmóvil, con la mirada fija en el reflejo oscuro de la ventana. No se atrevía a volver al espejo. El miedo lo había invadido de una manera que no podía explicar. No era solo la visión de un rostro ajeno en el reflejo, era la sensación de que algo más lo acechaba, algo que se escondía en la quietud de la noche, en los espacios vacíos de la casa, en el eco de sus propios pensamientos. El peso de la noche. La noche, cuando se vive en soledad, es un espejo en sí misma. Refleja los temores más profundos, las angustias que el día consigue acallar con su bullicio. Pero en la oscuridad, cuando todo calla, el alma queda desnuda ante sí misma. El anciano sintió una opresión en el pecho. Algo le susurraba, no con palabras, sino con la certeza de lo inevitable. Se levantó, tambaleante, y recorrió la casa con pasos inseguros. Sus manos temblorosas tocaron los muebles, como si buscara anclarse a una realidad que se desvanecía poco a poco. Llegó hasta la biblioteca. Allí, entre los libros, encontraba un resguardo efímero. Pasó los dedos por los lomos gastados, como si fueran los rostros de viejos amigos que ya no podían responderle. Tomó un volumen al azar y lo abrió. Las palabras parecieron vibrar bajo la luz tenue de la lámpara. Era un pasaje sobre la muerte, sobre la finitud del hombre y la posibilidad de un más allá. Lo leyó en silencio, pero cada frase era una daga que se hundía en su mente atormentada. El límite entre lo real y lo irreal. De pronto, un sonido interrumpió la quietud. Un leve crujido, como si algo o alguien hubiera pisado el suelo de madera en la habitación contigua. El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó inmóvil, escuchando. Nada. Solo el silencio espeso que parecía contener una presencia invisible. Se giró lentamente hacia la puerta entreabierta. Más allá del umbral, la oscuridad era profunda, impenetrable. Pero había algo en ella, una densidad que no podía explicarse con lógica. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Su respiración era pesada, su pulso martilleaba en sus sienes. Cuando estuvo en el umbral, sintió un frío distinto, como si la noche misma respirara en su rostro. Entonces, en la penumbra del pasillo, vio una sombra moverse. No era la suya. El susurro del abismo. El aire se volvió denso, cargado de una presencia que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Quiso hablar, pero su voz se ahogó en la garganta. Y entonces, un susurro rompió el silencio. No era un sonido claro, no eran palabras. Era un murmullo ancestral, un eco de algo que existía más allá del tiempo y la razón. El anciano sintió que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Algo tiraba de él, algo lo llamaba desde un lugar desconocido. Se aferró al marco de la puerta, resistiendo una atracción invisible. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, la sombra ya no estaba. Solo quedaba el vacío. Y un miedo que ya nunca lo abandonaría. Capítulo 5. El umbral de la sombra. La noche había perdido su forma habitual. Ya no era un refugio para el descanso, sino un abismo abierto, un laberinto sin paredes donde la mente se perdía en su propio eco. El anciano yacía en su lecho, pero el sueño no acudía a su llamado. Sus párpados, aunque pesados, no lograban cerrarse por completo, y cada sombra proyectada por la tenue luz de la lámpara adquiría formas inhumanas, retorcidas, como espectros acechantes. Su corazón latía con el ritmo irregular del miedo. No podía olvidar lo que había visto, o mejor dicho, lo que creía haber visto. Una sombra. Un murmullo sin palabras. Una presencia sin rostro. Había intentado convencerse de que todo había sido una ilusión, un juego cruel de su mente cansada. Pero en el fondo, sabía que la razón no podía explicar lo que había sentido.
La casa misma parecía distinta. No era solo la noche la que la transformaba. Había en ella un silencio que no era natural, una quietud tensa, como si algo aguardara en la penumbra. El despertar en la incertidumbre. No supo en qué momento su cuerpo cedió y cayó en un sueño inquieto. Pero cuando despertó, no fue por voluntad propia. Algo lo arrancó del descanso de golpe. Abrió los ojos y vio la oscuridad cerrada de la habitación. Un frío repentino le recorrió el cuerpo. La lámpara que antes titilaba con su luz tenue estaba apagada. No recordaba haberla apagado. Se incorporó lentamente. Su habitación se extendía como un espacio desconocido, más grande de lo que recordaba, más profundo. Todo le resultaba extraño, como si en su sueño se hubiera desplazado a otro lugar sin haberse movido. Fue entonces cuando lo oyó. Un golpe seco. Un sonido apagado, pero claro, en algún punto de la casa. El anciano contuvo la respiración. Su mente racional intentó buscar una explicación, tal vez un libro que cayó de la estantería, o una ráfaga de viento que movió una ventana. Pero no había viento esa noche. Y los libros no caían por sí solos. Sintió la garganta seca. Se obligó a moverse, a poner los pies en el suelo helado. El contacto con la frialdad de la madera lo ancló a la realidad, aunque fuera solo por un instante. El descenso al misterio. Se levantó y, con pasos inseguros, avanzó por el pasillo. Cada crujido de la madera bajo sus pies resonaba como un susurro espectral. Al llegar al estudio, la visión lo paralizó. El espejo. No era el mismo de antes. Algo había cambiado. El reflejo en su superficie no coincidía con la realidad. El cuarto que mostraba no era el que él veía a su alrededor. Era un lugar similar, pero más oscuro, más antiguo, con paredes que parecían desgastadas por el tiempo y muebles envueltos en sombras más densas de lo normal. Y en medio de esa habitación reflejada, había una figura. Un hombre. O algo con forma de hombre. El anciano sintió su pulso desbocado. Su primer impulso fue apartar la mirada, pero el miedo lo mantuvo clavado al suelo, incapaz de huir. El reflejo de aquel ser no tenía un rostro definido. Su silueta era difusa, como si estuviera hecha de sombras en perpetuo movimiento. Y sin embargo, algo en su postura, en su presencia, transmitía una certeza aterradora. Sabía que él estaba ahí. El anciano tragó saliva. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Un frío intenso se apoderó de la habitación, como si el reflejo no estuviera solo contenido en el espejo, sino que comenzara a filtrarse en su propia realidad. El encuentro con lo innombrable. Entonces, la figura en el espejo levantó una mano. No con un gesto de amenaza. No con un movimiento brusco. Fue un saludo. Un gesto lento, calculado, como si lo invitara a cruzar el umbral. El anciano sintió un vértigo abrumador. La sensación de que el suelo bajo sus pies ya no era firme. La frontera entre lo real y lo irreal comenzaba a diluirse. El espejo vibró. Una onda recorrió su superficie, como si el cristal fuera agua perturbada por una piedra invisible. Y de pronto, el anciano sintió que ya no estaba solo en la habitación. No necesitaba girarse para saberlo. Lo que había estado dentro del espejo ya no estaba solo allí. Había cruzado. Estaba con él. Y respiraba en su nuca. Capítulo 6. La presencia en la penumbra. El aliento helado recorrió la nuca del anciano como un susurro de muerte. No necesitó girarse para saberlo. Lo que había estado dentro del espejo había cruzado, se encontraba allí, con él, en la penumbra de la habitación. Su piel se erizó con un pavor primitivo. Su cuerpo se tensó como el de un animal atrapado entre sombras. El espejo aún vibraba. Sus ondas distorsionaban la imagen reflejada de la habitación, como si aquella superficie ya no fuera de cristal, sino de agua, una puerta abierta hacia otra realidad. Pero la figura, la silueta oscura que antes solo existía en el reflejo, ya no estaba dentro. Ahora se hallaba en su mundo. El peso de la sombra. El anciano intentó moverse, pero sus piernas no le respondieron. Era como si un peso invisible lo mantuviera anclado al suelo, una presencia que drenaba su voluntad. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y un silencio espeso lo envolvió todo. Entonces, lo sintió. Un leve roce en su hombro. Apenas una caricia, pero cargada con un significado terrible. Aquello lo estaba tocando.
El anciano cerró los ojos con fuerza, tratando de negar la realidad, de convencerse de que todo era una pesadilla, pero cuando los abrió, su visión se encontró con algo aún peor. El espejo, aún distorsionado por sus ondas, comenzaba a reflejar algo imposible. Su propio reflejo ya no le pertenecía. La imagen que el cristal devolvía tenía su mismo rostro, su misma silueta, pero sus ojos no eran los suyos. En aquellas cuencas vacías no había luz ni humanidad. Solo un abismo de sombras que lo miraba fijamente. Y entonces, ese reflejo sonrió. El lenguaje del horror. No fue una sonrisa amable, ni siquiera burlona. Fue un gesto retorcido, antinatural, como si aquel ser desconociera la verdadera esencia del rostro humano y tratara de imitarla. El anciano sintió que su propio cuerpo se descomponía en escalofríos. Intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, atrapada en el terror. Y entonces, su reflejo habló. Tanto tiempo, esperando. Su voz era la suya, pero al mismo tiempo no lo era. Sonaba lejana, hueca, como si viniera desde el fondo de una caverna insondable. El anciano sintió como su corazón latía con violencia, golpeando sus costillas como un tambor de guerra. No, susurró con un hilo de voz. El reflejo inclinó la cabeza, aún con aquella sonrisa que no debía existir. «Tienes miedo», dijo. Era una afirmación, no una pregunta. El anciano tembló. Su cuerpo entero se estremecía con un frío que no era físico, sino algo más profundo, algo que tocaba su alma misma. La grieta en la realidad. El reflejo levantó una mano y, del otro lado del cristal, su palma se posó sobre la superficie. El anciano sintió un impulso primario de alejarse, pero sus pies seguían anclados al suelo. Entonces, lo vio. Su propia mano, la real, comenzaba a levantarse también. No por su voluntad. Algo tiraba de él, algo lo obligaba a imitar el movimiento del reflejo, como si su propio cuerpo ya no le perteneciera. Su mano se alzó en un reflejo perverso y se acercó al espejo, temblando. No. Gimió, luchando contra la fuerza invisible que lo guiaba. Pero era inútil. Sus dedos tocaron el cristal. Y la superficie, en lugar de ser dura y fría, cedió como el agua. El espejo ya no era un espejo. Era una grieta en la realidad. Y algo al otro lado lo estaba esperando. Capítulo 7. El otro lado del espejo. El frío atravesó la piel del anciano en el instante en que sus dedos rompieron la superficie del espejo. No era un frío común, no era la gélida sensación del invierno ni el escalofrío de una brisa nocturna. Era el frío del vacío, de un abismo sin fondo, de un mundo donde el tiempo no existía. Intentó retirar la mano, pero fue inútil. Algo tiraba de él. No con fuerza física, sino con una atracción sutil, invisible, como si su propia esencia estuviera siendo absorbida por aquella superficie líquida y vibrante. Su reflejo, aquel ser que sonreía con la crueldad de lo incomprensible, no se movía. Solo observaba, deleitándose con su agonía. El anciano sintió como la presión aumentaba, como su brazo entero comenzaba a hundirse en el espejo. Sus uñas arañaron el marco de madera con desesperación, intentando encontrar un punto de apoyo, pero fue en vano. Sus pies resbalaron en la madera del suelo y, antes de que pudiera gritar, su cuerpo entero fue engullido. Y entonces cayó. Un descenso sin fin. No era una caída normal. No había vértigo, no había viento golpeando su rostro ni una sensación de velocidad. Solo oscuridad. Una negrura tan absoluta que ni siquiera su propio cuerpo parecía existir. No sabía si estaba de pie o flotando, si avanzaba o si permanecía inmóvil. Pero algo era seguro, ya no estaba en su mundo. Un sonido lejano comenzó a surgir de la nada. Al principio, era un murmullo apenas perceptible, un eco que rebotaba en el vacío. Pero poco a poco fue creciendo, convirtiéndose en un murmullo, en un gemido, en una voz. Siempre supimos que vendrías. El anciano giró la cabeza en todas direcciones, pero no había nadie. Siempre estuviste destinado a cruzar. Las voces no venían de un solo lugar. Eran muchas, incontables, susurrando desde todas partes y desde ninguna. Y entonces, la oscuridad comenzó a tomar forma. La ciudad de los espectros. A su alrededor, estructuras imponentes emergieron de la sombra. No eran edificios como los que conocía,
sino ruinas de un mundo que jamás debió existir. Torres inclinadas, escaleras que no llevaban a ninguna parte, columnas quebradas que parecían sostener un cielo invisible. Todo en aquel lugar estaba envuelto en una neblina opaca, un velo gris que se movía como si estuviera vivo. El anciano sintió el peso de su propia insignificancia. Estaba en una ciudad sin nombre, en un lugar más allá del tiempo, donde las reglas del mundo no aplicaban. Las figuras comenzaron a aparecer. Eran altos, delgados, envueltos en sombras. No caminaban, se deslizaban, avanzaban sin hacer ruido, rodeándolo poco a poco. Sus rostros estaban ocultos bajo velos oscuros, pero el anciano podía sentir sus miradas perforándolo, evaluándolo, juzgándolo. ¿Por qué me trajeron aquí?, susurró, con la voz temblorosa. Una de las figuras se adelantó. Su silueta era más alta, más imponente. Cuando habló, su voz no fue más que un murmullo que resonó en la nada. No te trajimos. Tú cruzaste. El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo no quería. El espejo no elige. Solo refleja. Las sombras se acercaron más. Sus cuerpos parecían flotar, disolviéndose en el aire como humo, y sin embargo, eran reales. Podía sentir su presencia, su peso, su amenaza. ¿Dónde estoy?, susurró. La figura alta inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera irrelevante. En el reflejo del mundo. El anciano sintió que su respiración se volvía errática. Quiero regresar. Las sombras rieron. Fue un sonido hueco, seco, como si la propia muerte se burlara de él. ¿Regresar?, dijo la figura. ¿Acaso los reflejos regresan al cristal? Y entonces, una nueva voz emergió de la nada. No todos. Pero algunos. Pueden intentarlo. El anciano giró la cabeza y lo vio. Allí, entre las sombras, había una figura distinta. No era un espectro. No era una sombra sin rostro. Era él mismo. O algo que se le parecía. Y sonreía. Capítulo 8. El reflejo y la decisión. El anciano se quedó inmóvil, sintiendo como el peso de la irrealidad aplastaba su pecho. Allí, frente a él, estaba su propio rostro, idéntico en cada detalle, pero con una diferencia inquietante: la sonrisa. No era la sonrisa amable de un viejo que recuerda tiempos mejores, sino una mueca torcida, vacía de humanidad. Las sombras a su alrededor retrocedieron levemente, como si reconocieran a aquel nuevo visitante. Un murmullo recorrió la ciudad en ruinas, como el susurro del viento entre tumbas olvidadas. El anciano sintió que sus rodillas flaqueaban, pero la figura que tenía delante no se movió. ¿Quién eres?, preguntó, apenas en un hilo de voz. Su reflejo inclinó la cabeza, observándolo con una fascinación malsana. Soy tú, respondió, con voz serena, demasiado serena. O mejor dicho, soy lo que dejaste atrás. El anciano sintió un escalofrío. No. No es posible. La figura esbozó una sonrisa aún más amplia, revelando dientes que no debían estar allí, una hilera perfecta pero inhumana. ¿Y qué es lo posible aquí?, preguntó, extendiendo las manos. Todo esto, esta ciudad, estas sombras, este espejo que nos trajo hasta aquí, ¿es posible en tu mundo? El anciano titubeó. La lógica que siempre había guiado su vida se desmoronaba en aquel lugar donde nada tenía sentido. ¿Por qué estoy aquí?, logró preguntar. El reflejo dio un paso adelante. Su silueta era idéntica, pero su sombra era más alargada, más oscura. Porque querías respuestas. Y aquí, solo hay preguntas. Los que quedaron atrapados. El anciano miró a su alrededor. Las sombras continuaban observándolo, deslizándose entre las ruinas con movimientos lentos, fluidos, como si fueran parte de la niebla misma. Ellos, ¿quiénes son? El reflejo miró a su alrededor y suspiró con una falsa compasión. Los que cruzaron y nunca regresaron. El anciano sintió que el horror le subía por la garganta. ¿Nunca? La sonrisa de su reflejo se torció. Algunos lo intentaron. Pero este mundo no se aferra a los cuerpos, se aferra a las almas. El anciano sintió su propio peso, su propia fragilidad. No era joven, no tenía la fuerza de la juventud para resistir. Si se quedaba aquí. Tengo que regresar, murmuró, sintiendo el pánico abrirse paso en su mente.
El reflejo rió suavemente. ¿Regresar? ¿Y dejarme aquí? La pregunta heló su sangre. ¿Qué quieres decir? El reflejo dio otro paso, hasta quedar a solo unos centímetros de él. Su rostro era idéntico, pero sus ojos estaban vacíos, como si en su interior solo hubiera un abismo. No puedes volver siendo tú mismo, dijo con voz pausada. Para que uno cruce, el otro debe quedarse. El anciano sintió que el aire se volvía más denso. No. Sí, susurró el reflejo, alzando la mano. Solo hay un lugar al otro lado. Solo uno de los dos puede ocuparlo. La elección imposible. Las sombras empezaron a moverse de nuevo. Susurros llenaron el aire, palabras que no entendía, sonidos que no pertenecían a ningún idioma humano. Escoge, dijo su reflejo, con voz implacable. El anciano sintió que su corazón latía con violencia. ¿Escoger? El reflejo asintió. O te quedas aquí para siempre, o intercambiamos lugares. Las palabras eran tan frías como el aire a su alrededor. Si yo cruzo, tú te quedarás en mi lugar, dijo el reflejo con tranquilidad. Como todos los que alguna vez intentaron regresar. El anciano miró hacia el cielo, pero no había cielo, solo oscuridad infinita. La ciudad de los espectros lo rodeaba, esperando su decisión. Si se quedaba, sería uno de ellos. Una sombra sin rostro, un eco de lo que alguna vez fue. Si aceptaba, algo que no era él viviría en su lugar. No puedo, susurró. El reflejo sonrió. Puedes. Solo debes desearlo. El anciano sintió que sus pensamientos se enredaban. No quería morir aquí. No quería quedar atrapado. Pero si volvía, ¿qué sería de su vida? ¿Seguiría siendo él? El reflejo extendió la mano. Tómala. El anciano miró aquella mano idéntica a la suya. Si la tomaba, podría volver. Si no lo hacía, nunca regresaría. Las sombras lo rodeaban. La ciudad susurraba. El anciano cerró los ojos y tomó una decisión. Capítulo 9. El umbral de lo desconocido. El contacto de su mano con la de su reflejo fue como sumergirse en un lago helado. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal y, por un momento, sintió que su propia carne se volvía etérea, como si su existencia estuviera siendo diluida en el aire oscuro de aquel mundo. Las sombras que los rodeaban parecieron reaccionar al pacto silencioso. Se agitaron en la penumbra, deslizándose como serpientes a través de las ruinas de la ciudad. Un murmullo se extendió entre ellas, un sonido que no pertenecía a la tierra de los vivos. El anciano sintió un tirón en el pecho. Era una sensación extraña, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Trató de resistirse, de aferrarse a algo tangible, pero no había nada. Su reflejo, aquel otro yo con la sonrisa torcida, le sostuvo la mano con firmeza. Sus ojos vacíos parecían sondearlo, buscando sus pensamientos más profundos, sus temores más oscuros. Ya casi está, susurró la figura. Solo un poco más. El anciano sintió que su conciencia empezaba a tambalearse. ¿Era él quien estaba cruzando de vuelta, o era el reflejo el que tomaba su lugar? El tránsito entre mundos. Hubo un instante de absoluto silencio. Un vacío insondable, como si el universo hubiera contenido el aliento. Y entonces, el tirón cesó. El anciano abrió los ojos. Estaba en su habitación. El espejo que lo había llevado a aquella ciudad espectral seguía allí, reflejando su imagen con la misma precisión de siempre. La luz de la lámpara apenas iluminaba el cuarto, proyectando sombras largas en las paredes. Se miró a sí mismo. Sus manos estaban temblorosas. Tocó su rostro, sintiendo la piel rugosa, los surcos del tiempo marcados en su carne. Respiró hondo. Estaba de vuelta. Pero algo estaba mal. La grieta en el reflejo. El espejo no era el mismo. Había algo en él, una anomalía casi imperceptible. Se acercó. Allí, en la esquina inferior, una grieta delgada recorría el cristal. No había estado allí antes. El anciano sintió una opresión en el pecho. Algo dentro de él le decía que aquel pequeño detalle no era fortuito. Levantó la mano y la pasó por la superficie fría del espejo. Su reflejo imitó el movimiento, pero algo en su mirada, algo era distinto. La sonrisa. Apenas un matiz,
una curva casi imperceptible en los labios de su reflejo. El anciano sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Había cruzado realmente? ¿O era él, el que se había quedado atrás? Detrás del espejo, en aquella ciudad de sombras y ruinas, alguien o algo sonrió en la penumbra. Capítulo 10. El eco en el espejo. El anciano retrocedió, sintiendo un frío inexplicable recorrer su espina dorsal. La grieta en el espejo parecía pulsar con una presencia viva, como si algo en su interior respirara en la oscuridad. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la lámpara mortecina que proyectaba sombras alargadas en las paredes. Todo era como lo había dejado antes de cruzar. ¿O no? El aire olía diferente. Un leve aroma a humedad y piedra vieja se filtraba en su nariz, un vestigio de la ciudad espectral. Pero lo peor era el reflejo. No era solo la grieta. No era solo la sombra apenas torcida de su propia sonrisa. Había algo más, algo profundo, como si el ser del otro lado del espejo no estuviera simplemente imitándolo, sino observándolo, esperando. No, susurró el anciano, sin saber si le hablaba a su propio reflejo o a sí mismo. El sonido de su propia voz lo hizo estremecerse. Era la misma voz, pero parecía tener un eco lejano, como si su sombra, su otro yo, la repitiera con un leve retraso desde un mundo distante. El reflejo que no encaja. Respiró hondo y dio un paso al frente, acercándose al espejo con cautela. Sus ojos buscaron la familiaridad en el reflejo, algún indicio de que todo estaba en su lugar. Se tocó el rostro, y su reflejo hizo lo mismo. Levantó una ceja, y el reflejo también. Pero entonces, sin que él moviera un solo músculo, su reflejo parpadeó. El anciano sintió que su corazón se detenía por un instante. Un sudor frío recorrió su frente mientras el reflejo volvía a mirarlo con normalidad, como si nada hubiera pasado. No, no puede ser. Lo imaginé. Pero no lo había imaginado. El reflejo no era él. Las grietas de la realidad. El anciano apartó la vista del espejo, tratando de calmarse. Quizás estaba cansado. Quizás todo había sido una alucinación provocada por el cansancio y la confusión de haber regresado de aquel mundo extraño. Pero cuando miró la habitación, algo más lo hizo detenerse en seco. El cuadro en la pared. Él recordaba claramente que la pintura de la repisa representaba un paisaje marino, un viejo faro en la distancia. Pero ahora era distinto. El cuadro mostraba un camino de piedra, una ciudad en ruinas envuelta en neblina. El anciano sintió un mareo. No, eso no podía estar allí. Giró la cabeza con rapidez, mirando los muebles, las sillas, la estantería. Todo parecía estar en su lugar. Pero el cuadro era distinto. Se acercó con el corazón golpeándole el pecho y lo tomó entre sus manos. La pintura estaba fresca, como si acabara de ser terminada. Era la ciudad que había dejado atrás. Las sombras se deslizaban entre las ruinas en la imagen, como si tuvieran vida propia. Y entonces lo vio. Allí, en una esquina del cuadro, entre la neblina, una silueta de pie. Su propia silueta. El anciano dejó caer el cuadro, que se estrelló contra el suelo con un sonido seco. El reflejo en el espejo sonrió. ¿Qué ocurre?, preguntó su propia voz desde el otro lado, con un tono burlón. ¿No estás feliz de estar de vuelta? El anciano sintió que las piernas le fallaban. No había vuelto. O quizás, no era él quien había regresado. Capítulo 11. La sombra tras el cristal. El anciano sintió su propia respiración agitada. Un peso invisible oprimía su pecho, como si algo dentro de él supiera que, aunque estaba en su habitación, en su mundo, ya nada era lo mismo. El espejo seguía allí, inmutable, con la grieta recorriendo su superficie como una herida abierta en la realidad. Y su reflejo ya no era solo una imagen repetida. Era un ser. Un otro. Una presencia que ahora lo observaba con esa sonrisa apenas torcida, con esos ojos demasiado vivos, demasiado atentos. Intentó apartarse, alejarse del espejo, pero sus pies parecían anclados al suelo. El miedo lo paralizaba. Esto no puede estar pasando, murmuró, más para sí mismo que para la cosa en el cristal. Y entonces, la voz del reflejo lo sobresaltó. Claro que está pasando. El anciano sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Aquello no era un eco,
no era una repetición de sus palabras. Su reflejo le estaba hablando. Y, peor aún, ahora lo miraba con unos ojos llenos de una inteligencia distinta, oscura, insondable. La grieta que se abre. El espejo vibró ligeramente, como si algo en su interior estuviera tratando de salir. La grieta que lo cruzaba pareció ensancharse un poco más. El anciano retrocedió, sintiendo un sudor frío resbalar por su frente. No, esto es un sueño, murmuró. El reflejo inclinó la cabeza con una expresión casi divertida. ¿Un sueño?, repitió. ¿Estás seguro? El anciano no respondió. Solo quería alejarse de ahí. Pero cuando intentó girarse, sus piernas no respondieron. Fue entonces cuando lo notó. Sus manos temblaban. Pero en el espejo, su reflejo estaba completamente inmóvil. La invasión del otro. Un pánico helado lo recorrió. El espejo ya no lo estaba reflejando. No era él quien estaba allí, sino algo más. Y entonces, el reflejo se movió por su cuenta. Lentamente, levantó la mano y la apoyó en la superficie del cristal. El anciano sintió un tirón en su interior, como si algo lo estuviera succionando desde dentro. El reflejo sonrió con malicia. «Es mi turno». Y sin previo aviso, la grieta del espejo se abrió con un sonido seco, como si el cristal se estuviera desgarrando. Un viento gélido brotó del otro lado, arrastrando consigo un murmullo de voces lejanas, como un eco de la ciudad de sombras que el anciano había dejado atrás. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera gritar, la mano del reflejo atravesó el cristal y se cerró con fuerza sobre su muñeca. Un frío insoportable lo recorrió, y en ese instante supo la verdad. Él no había regresado solo. Algo más había venido con él. Capítulo 12. El reflejo usurpador. El frío de aquella mano era inhumano, gélido como la piedra de un sepulcro olvidado. El anciano sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no pudo moverse. Su reflejo, o lo que fuera esa presencia del otro lado del cristal, lo sostenía con una fuerza imposible. «Ya es hora», susurró la voz espectral, con un tono que se parecía a la suya, pero estaba teñido de algo más, algo hueco, algo voraz. El anciano quiso apartarse, pero sus piernas no respondían. Un vértigo oscuro lo envolvió, como si su propio ser estuviera siendo drenado. Sus pensamientos se volvían confusos, nebulosos. El reflejo empezó a salir del espejo. Primero, la mano. Luego, el brazo. Luego, el rostro. Era él. Pero no era él. Las facciones eran las mismas, pero la piel parecía más pálida, los ojos más hundidos, y en la comisura de sus labios se dibujaba una sonrisa que jamás le había pertenecido. «Tanto tiempo esperando», dijo el reflejo, sacudiendo sus extremidades como si se acostumbrara a la materialidad de su nuevo cuerpo. «Es curioso. Creí que me costaría más trabajo, pero tú abriste la puerta con tanta facilidad». El anciano trató de gritar, pero su garganta estaba seca. Apenas un jadeo escapó de sus labios. Entonces, su reflejo lo empujó con un movimiento brusco. Sintió que caía, que su cuerpo era arrastrado con violencia hacia la superficie del espejo. Intentó resistirse, pero la fuerza del reflejo era mayor, como si todo el peso de aquella otra dimensión lo estuviera atrayendo. El otro lado. La sensación de atravesar el espejo fue indescriptible. Un vértigo espeso lo envolvió mientras la realidad se fragmentaba en 1000 pedazos a su alrededor. Se sintió suspendido en el vacío, flotando en una negrura infinita que lo engullía. Cuando recuperó el sentido, estaba de pie en un espacio idéntico a su habitación, pero no era su habitación. El aire era espeso, opresivo, y la luz de la lámpara era de un tono enfermizo, amarillento. Todo parecía real, pero al mismo tiempo, todo estaba apagado, como si fuera una copia imperfecta de su mundo. Se giró de inmediato hacia el espejo. Allí, del otro lado del cristal, en su habitación verdadera, su reflejo lo observaba con una expresión de triunfo. «Ahora me toca a mí vivir», dijo el reflejo, acomodándose la ropa y sonriendo. «Tú ya has cumplido tu parte». El anciano golpeó el cristal con desesperación. «Déjame salir», gritó. «Este es mi mundo. Esa es mi vida». El reflejo se inclinó levemente hacia él, con una mirada burlona. «No, viejo», susurró. «Ya no lo es». Y con un gesto pausado,
levantó la mano y pasó los dedos sobre la grieta del espejo. La grieta comenzó a cerrarse. Encerrado en la sombra. El anciano gritó, golpeó el cristal, arañó la superficie con todas sus fuerzas, pero era inútil. La imagen de su habitación empezó a distorsionarse, como si el espejo ya no fuera una ventana, sino una pared de piedra pulida. Al otro lado, su reflejo se estiró, disfrutando su nuevo cuerpo. Caminó hacia la puerta con tranquilidad, como si hubiera vivido allí toda su vida. El anciano sintió su desesperación crecer hasta el límite. No puedes hacer esto. Yo soy el verdadero. El reflejo se detuvo en el umbral y le lanzó una última mirada. Eso es lo que todos dicen, susurró. Y salió de la habitación. La grieta terminó de cerrarse. El anciano quedó solo, atrapado en aquel reflejo, en una cárcel sin tiempo, en un mundo sin voz, donde los ecos de su propia existencia se disipaban lentamente en la nada. Capítulo 13. La prisión del cristal. El anciano golpeó el espejo con todas sus fuerzas. 1, 2, 3 veces. Pero la superficie ya no era cristal, sino algo más denso, más profundo. Un abismo sólido que no cedía ante su desesperación. Déjame salir. Devuélveme mi vida. Su voz se ahogó en el eco de la habitación oscura. El aire en aquel mundo se sentía denso, pesado, como si cada partícula estuviera cargada de sombras. Miró a su alrededor. Era su cuarto, pero algo estaba mal. Las paredes parecían sudar una negrura tenue, el techo se curvaba en ángulos imposibles y la lámpara apenas emitía una luz mortecina que oscilaba como la llama de una vela a punto de extinguirse. No había puertas. No había ventanas. Solo el espejo. Y en él, la imagen de su reflejo. No, ya no era su reflejo, sino el impostor que ahora habitaba su vida. El otro se había marchado. Ya no estaba frente al espejo, disfrutando su triunfo. Había salido. Estaba caminando sobre su mundo, respirando su aire, usurpando su existencia. El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué haría aquel ser en su lugar? ¿Cómo miraría a la gente? ¿Cómo hablaría con ellos? ¿Se darían cuenta? Un súbito pensamiento le heló la sangre. ¿Iría a ver a su familia? Los rostros en la penumbra. Se giró bruscamente al sentir un murmullo a su espalda. No estaba solo. Apenas distinguió las sombras al principio. Figuras desdibujadas que se ocultaban en los rincones oscuros de la habitación. Ojos brillantes, mirada sin rostro, cuerpo sin peso. Susurros. Murmullos que no formaban palabras, pero transmitían un mensaje. No eres el primero. El anciano retrocedió. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Las sombras no respondieron. Se deslizaron en la penumbra, flotando como espectros atrapados en una corriente invisible. Y entonces, una de ellas emergió lo suficiente para que el anciano pudiera verla. Era un hombre. O al menos, la forma de uno. Su piel era pálida como el papel envejecido, y sus ojos eran pozos vacíos que lo miraban con un profundo cansancio. Yo también fui reemplazado, dijo la sombra con voz quebrada. El anciano sintió un nudo en la garganta. ¿Qué dices? Nosotros fuimos los primeros en cruzar, intervino otra voz, más lejana, más rota. Pero nunca regresamos. Las figuras se acercaron un poco más. Eran muchas. Docenas. Cientos. Todos atrapados, todos suspendidos en aquella penumbra. Cada vez que alguien abre el espejo, otro toma su lugar, susurró una mujer de cabello largo y lacio, cuya piel parecía desmoronarse en pequeños copos de ceniza. Y los que quedamos aquí. Su voz se apagó. No hacía falta que terminara la frase. El anciano sintió que su propia desesperación se fundía con la de aquellas almas perdidas. Estaban atrapados. Olvidados en un reflejo muerto. La grieta que no se cierra. El anciano se tambaleó hasta el espejo. No podía aceptar ese destino. No podía resignarse a ser un eco olvidado de sí mismo. Pegó las manos a la superficie del cristal. Debe haber una forma de salir, susurró. Las sombras guardaron silencio. Tiene que haber una forma, insistió, golpeando el cristal con furia. Y entonces, algo ocurrió. El espejo tembló. Apenas un estremecimiento, pero suficiente para que el anciano sintiera una chispa de esperanza. Los demás lo notaron también.
Las sombras se agruparon a su alrededor, expectantes, temerosas. ¿Qué hiciste?, preguntó una de ellas. El anciano no supo responder. Solo había golpeado el espejo. No. Había creído en su propia existencia. Había rechazado ser solo un reflejo. Y por un instante, su reflejo pareció tambalearse. El enfrentamiento con el impostor. Del otro lado, el impostor había vuelto. Entró en la habitación con la misma calma con la que había salido, como si suplantar vidas fuera lo más natural del mundo. Pero algo en su expresión cambió al ver al anciano tras el espejo. ¿Todavía sigues ahí?, susurró, sorprendido. El anciano apoyó ambas manos contra el cristal. Eres tú el que no debería estar aquí. El impostor sonrió. Tienes valor, viejo. Pero ya es tarde. Este mundo es mío ahora. El anciano sintió la ira arder en su pecho. No. No lo es. Y con un grito desgarrador, golpeó el espejo con toda su fuerza. El cristal se agrietó. Las sombras a su alrededor susurraron con ansiedad. Del otro lado, el impostor perdió su sonrisa. No puedes hacer eso, susurró. No puedes. El anciano golpeó de nuevo. La grieta se extendió más. El impostor retrocedió un paso. No puedes volver, gritó, con una furia que ya no sonaba humana. El anciano reunió todo su coraje, todo su dolor, todo su deseo de existir. Y con un último golpe, el espejo estalló en 1000 pedazos. Un grito se perdió en el vacío. Las sombras se disiparon. El mundo se quebró en luz y oscuridad, en un remolino sin forma, en un abismo que se tragó todo. Y el anciano sintió que caía. 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 Hasta que sus ojos se abrieron. Regreso a la realidad. La habitación estaba en calma. El espejo estaba intacto, sin grietas, sin sombras. El anciano jadeó, llevándose una mano al pecho. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. Todo estaba en su sitio. La lámpara, la cama, la ventana. Se incorporó lentamente, con la respiración agitada. Y entonces se miró en el espejo. Su reflejo lo imitó, en perfecta sincronía. Tocó su rostro. Su reflejo hizo lo mismo. Era él. Era real. Había vuelto. Pero en lo más profundo de su mente, una duda lo atormentó. ¿Era realmente él, o solo el que había logrado regresar? Capítulo 14. La herida en el reflejo. El anciano se sentó al borde de la cama. Su pecho aún subía y bajaba con fuerza. Todo parecía normal, pero en su interior algo no encajaba. Se levantó con torpeza, tambaleándose hasta el espejo. Se obligó a mirarse con detenimiento. Su reflejo lo imitaba a la perfección, sin rastro del impostor. Pero algo estaba mal. El cristal tenía una pequeña grieta. Apenas un delgado surco en la superficie, casi imperceptible. El anciano sintió un escalofrío. Extendió la mano y deslizó los dedos sobre la fractura. Un dolor agudo le recorrió la piel. Retrocedió con un jadeo. Miró su mano. Sangre. Pequeñas gotas escarlata resbalaban por su palma. El anciano sintió que el mundo a su alrededor se encogía. Si el espejo estaba roto, si la sangre podía atravesarlo, ¿significaba que aún no estaba a salvo? El eco del otro lado. Se apartó del espejo con el pulso acelerado. Pero entonces, en la quietud de la habitación, un sonido sutil lo detuvo. Un murmullo. Un susurro casi inaudible, como el roce del viento entre las hojas. Venía del espejo. El anciano contuvo la respiración. No, susurró, negando con la cabeza. El murmullo continuó. Eran voces. Muchas voces. No eran palabras claras, pero transmitían un mensaje que se filtró en su mente como un veneno. No ha terminado. El anciano sintió que las piernas le flaqueaban. Se aferró al borde de la mesa más cercana, sintiendo como la realidad a su alrededor se volvía inestable. ¿Cómo podía ser? Había escapado. Había destruido el reflejo. ¿O solo lo había debilitado? La sombra en el cristal. Inspiró hondo, armándose de valor. Regresó al espejo. Si iba a enfrentar lo que fuera que aún quedaba allí, no lo haría huyendo. Se acercó lentamente. La grieta seguía allí, pero su reflejo era normal. Su rostro cansado,
sus ojos marcados por la fatiga, la palidez de su piel. No había impostor. No había sombras. Y entonces, algo se movió en la profundidad del cristal. El anciano se quedó helado. No era su reflejo. Era algo más. Algo que lo miraba desde más allá del cristal. Algo que aún no había terminado con él. Capítulo 15. El umbral de lo imposible. El anciano sintió su respiración entrecortarse. Sus dedos temblorosos rozaron la fría superficie del espejo. Sabía que aquello que yacía al otro lado no era un simple reflejo. No era una ilusión de su mente desgastada. Era algo más. Algo que lo observaba. El murmullo persistía, un eco de palabras sin sentido que se filtraban en sus pensamientos como hilos de sombra. Se llevó la mano a la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. Pero al abrirlos, el reflejo había cambiado. Ahora no era su rostro el que lo miraba, sino el de otro hombre. Uno más joven, de ojos oscuros y penetrantes, de gesto impasible. Pero no era un desconocido. Era el mismo. El hombre que había sido hace muchos años. Su corazón latió con violencia. No puede ser, murmuró. El reflejo no parpadeó. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Claro que puede ser, respondió con su misma voz. ¿Y lo sabes? El anciano sintió un sudor frío recorrer su espalda. El retorno del reflejo. Retrocedió un paso, pero el joven al otro lado del cristal permaneció inmóvil. Has jugado con el espejo, continuó la voz en un susurro. Creíste que podías romperlo. Que podías deshacerte de mí. El anciano negó con la cabeza. No eres real. El reflejo inclinó la cabeza, como si se divirtiera con su desesperación. ¿No lo soy? Preguntó. Entonces dime, ¿qué es la realidad? El anciano abrió la boca, pero no halló palabras. El joven dentro del espejo levantó una mano y la apoyó sobre el cristal. Al instante, la grieta se expandió. Una telaraña de fracturas recorrió la superficie con un sonido seco y agudo. El anciano se tambaleó. No. El umbral entre dos mundos. El reflejo volvió a sonreír. Llevo demasiado tiempo esperando. El anciano sintió que el aire se volvía denso, pesado, como si el mundo mismo estuviera al borde del colapso. El cristal se estremeció. Y de pronto, la grieta se abrió como una herida palpitante. El anciano gritó. Un vacío oscuro, insondable, emergió del espejo. Como si la nada misma quisiera devorarlo. Sintió su cuerpo ser arrastrado hacia adelante, sus pies resbalando contra el suelo. Se aferró con desesperación a la pared, pero era inútil. El reflejo extendió una mano a través de la fractura. Una mano real. Una mano viva. Y antes de que pudiera reaccionar, lo sujetó del brazo con fuerza inhumana. El anciano forcejeó, luchando contra una fuerza que no comprendía. No. Rugió. No puedes. El reflejo tiró de él con un último esfuerzo. Y el mundo se desgarró. El último destello. El espejo estalló en 1000 fragmentos. Y cuando el silencio cayó sobre la habitación, el anciano ya no estaba. Solo el cristal roto en el suelo. Y en el reflejo de cada uno de esos diminutos pedazos, la sombra de una sonrisa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del espejo de la muerte. Si te ha gustado esta narración y quieres seguir explorando más obras literarias, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad y compartiendo más historias. No olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en la próxima narración.